hermanos, lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Se le acercó un leproso que se arrodilló ante él y le suplicó: si quieres, puedes limpiarme. Sintiendo compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Entonces Jesús lo despidió, pero le ordenó enérgicamente: no cuentes esto a nadie, pero vete y preséntate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que ordena la ley de Moisés, pues tienes que hacer tu declaración. Pero el hombre, en cuanto se fue, empezó a hablar y a divulgar lo ocurrido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en el pueblo. Tenía que andar por las afueras en lugares solitarios, pero la gente venía a él de todas partes. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Hay que tocar el tema del deterioro espiritual, hermanos y hermanas. Fíjate cómo es la idea fuerza que tenemos hoy para aplicar todo esto que estamos señalando en la introducción. Nunca olvidemos, hermanos y hermanas, que Dios es quien cuida de nosotros. Dios es el que nos da mantenimiento. Dios es el que nos restaura. Dios es el que mantiene la vida útil de nosotros. Y nosotros tenemos que hacer una parte también por parte de nosotros. Yo quiero que hoy entendamos, hermanos y hermanas, que cuando uno llega a tentar a Dios, es porque han pasado en nuestras vidas algunas cosas que tienen en deterioro nuestra vida espiritual. Habiendo dicho todo esto, hermanos y hermanas, tú y yo sabemos que el camino de la vida es largo, es la vida de cada uno de nosotros, pero también sabemos que podemos ser sostenidos por la palabra de Dios, por el creer en Jesucristo, por el seguir a Jesucristo. Eso es lo que nos sostiene. De tal forma es que nosotros vivimos esperando lo que Dios nos ha prometido. Por eso tenemos fe, por eso oramos y por eso suplicamos. Pero que para nosotros, hermanos y hermanas, muchas de estas promesas permanecen invisibles. Muchas de estas promesas no llegan a tiempo para nosotros, ¿verdad? Para lo que nosotros entendemos, o no se cumplen, llegamos a pensar. No nos fijamos en la promesa y nos fijamos en las cosas que van pasando alrededor de la promesa, que no nos damos cuenta que muchas cosas tienen que pasar, aunque no sean las mejores, para que se logre alcanzar la promesa que viene por parte de Dios. Por eso es que hablamos de este deterioro espiritual, hermanos y hermanas, en nuestra vida. Escúchalo otra vez. El camino es ciertamente largo en la vida, pero nos sostiene a ti y a mí la palabra de Dios. Esperando lo que nos ha prometido Dios es que tú y yo vivimos y tenemos esperanza. Pero eso que esperamos para muchos de nosotros es invisible o no llega en el momento adecuado. A veces acudimos a Jesús, lamentablemente, hermanos y hermanas, suplicando y buscando bienes que son pasajeros, que son materiales, que son temporales, que son de esta vida. Pero tú y yo tenemos que entender que Jesús lo que ofrece, hermanos y hermanas, son bienes del reino de Dios. Eso es lo más que va a venir. Eso es lo que va a venir rápido y en su momento. Jesús, hermanos y hermanas, nos sana de nuestras enfermedades, pero también tú y yo tenemos que saber que hay un motivo por el cual Jesucristo nos sana. ¿Te acuerdas que ayer estábamos discutiendo eso? Y hoy, una de las razones por las cuales Jesucristo sana a este leproso es para que pueda convivir de nuevo con los demás. Para convivir de nuevo con los demás. Eso es una promesa que se cumple. Eso es un bien espiritual. Eso es lo que necesitaba el leproso en aquel momento. Recuerda, el leproso, a la vez que tenía lepra, lo sacaban de la ciudad. No podía entrar a la sinagoga. No podía comunicarse con su familia. Nadie lo podía tocar. Él no podía tocar a nadie. La familia tenía que llevarle agua. La familia tenía que llevarle comida, dejarla en una esquina. Y lo más que podía hacer ese leproso era saludar de distancia a la familia, orándole a Dios que en algún momento fuera sanado de su terrible enfermedad. Que la lepra se entendía como una enfermedad que era un castigo por parte de Dios por algo malo que había hecho la persona o por algo que venía heredado de sus antepasados, por algo malo que hicieron sus ancestros. Un revolú enorme, hermanos y hermanas. Y ciertamente el leproso está buscando que de Dios la promesa, el momento en que se cumpla, el yo poder ser restablecido.
dormir con mi esposo otra vez, acariciar a mis hijos otra vez, entrar en la sinagoga, volver a mi trabajo y estar entre mi familia y mis amigos. Todo eso es lo que va buscando. Entonces, que estamos viendo desde ayer, hay un propósito, hermanos y hermanas, en todo lo que es sanación. Si ayer hablábamos de servicio, hoy hablamos de que de la sana convivencia con el resto de las personas que nos rodean. Y entendido de esta forma, tú y yo tenemos que ver el sentido valioso que tiene. Si yo no entiendo eso, mi alma cae en deterioro, hermanos y hermanas, mi espíritu cae en deterioro, mi vida espiritual, mi vida cristiana, mi vocación cristiana, mi santidad, la perfección a la que he sido llamado, el cumplir la voluntad de Dios se va deteriorando si yo no espero en confianza. Eso es lo que estamos tocando aquí. Y para eso tenemos que darle mantenimiento a la vida espiritual. Tenemos que restaurar la vida espiritual, velar que las condiciones del tiempo, del clima, del ambiente, las situaciones históricas que estamos viviendo, particulares en nuestro escenario de vida, no deterioren, no laceren, no hagan daño. ¿Por qué? Porque va devaluando lo que somos delante de Dios. Al entrar en esa situación, comenzamos a dudar, a sospechar de Dios. Nos ponemos en una silla que es totalmente contraria, que no nos corresponde. A ti, Dios que existe, si eres Dios de verdad, que sane mi mamá, que sane mi hermana, que se le quite el cáncer, que esta persona sea capaz de levantarse de la cama, que yo tenga la paz que necesito. Entramos en unas negociaciones con Dios, en unas exigencias. Si no lo haces, no voy a misa. Si lo haces, voy a misa. Entonces empiezo con estas transacciones, hermanos y hermanas, que son pues tentar a Dios, sabiendo tú y yo que nos ha dado la propia vida. Eso es lo que estamos señalando hoy. Eso es lo que señala la palabra de Dios hoy. Por eso es importante hoy en reflexión y en examen de conciencia preguntarnos, ¿podemos nosotros convivir con los demás? Porque si algo busca Cristo para sanarnos, para tocarnos, es la sana convivencia. Si no hay sana convivencia, eso también deteriora la vida espiritual, hermanos y hermanas. Eso deteriora nuestra comunión con Dios. Eso deteriora lo que nosotros somos en vida sacramental. O sea, ¿cuáles son los modelos, hermanos y hermanas? ¿Cuáles son nuestros modelos de cómo vivir la vida cristiana en medio de una sociedad secular? ¿Cuáles son nuestros modelos en cuanto a que tú y yo estamos siendo llamados a anunciar la buena nueva de parte de Dios en nuestra evangelización a los demás, incluyendo nuestra familia? ¿Cuáles son nuestros modelos, hermanos y hermanas, cuando nos toca evaluar nuestra misión? Cuando tenemos que evaluar mi vida espiritual, ¿cómo yo mido, hermanos y hermanas, a qué grado está, a qué nivel de temperatura está mi vida cristiana? ¿De dónde yo lo busco? Si yo he descuidado todo eso, hermanos y hermanas, si no le doy mantenimiento, obviamente el deterioro espiritual es grande y se nota en que va decayendo. Hay decadencia en mi leer la palabra de Dios, en irme a confesar, en ir a la misa, en buscar estar en actividad de apostolado, en el amor que tengo que dar a demostrar en los hermanos en la fe. Por eso es importante, antes, hermanos y hermanas, de ponernos a cuestionar a Dios, a dudar, a sospechar de parte de Dios, a tentar a Dios, tú y yo debemos de preguntarnos en examen de conciencia si doy testimonio de la experiencia concreta que yo tengo con Jesús. Si no estoy dando testimonio de lo que yo estoy experimentando en mi vida cristiana diariamente, con mi relación con Dios, si yo no doy testimonio, estoy deteriorado espiritualmente. Hay un fallo en mí, hermanos y hermanas. Algo de mi vida espiritual está dañado, enfermo, lacerado, y tengo que identificarlo. Por eso me llama la atención hoy, hermanos y hermanas, el valor del hombre leproso, el valor del hombre sanado por Jesucristo hoy en el Evangelio. Vamos a preguntarnos si tenemos ese valor, hermanos y hermanas, si tenemos esas agallas, ¿no?, de la fe que tenía este leproso. Pregúntate tú hoy en examen de conciencia si tenemos el valor del hombre leproso en nuestra vida espiritual y en nuestra fe. Pero el hombre, dice la palabra de hoy, hermanos y hermanas, en cuanto se fue empezó a hablar y a divulgar lo que le había ocurrido. Versículo 44.
empezó a dar testimonio de lo que Cristo había hecho en su vida, de que yo era leproso y él estaba enfermo y ahora estoy con salud y mi piel está sana. Vuelvo a la comunidad, tengo que ir al sacerdote, reportarme, hacer mi declaración. Yo estuve enfermo, estoy sano, se me quitó la lepra. Dame el certificado para volver al trabajo, para volver a la sinagoga, para volver a mi familia, para volver con los demás. El hombre agarró un valor increíble, a pesar de que Jesucristo, el Señor, le hizo una advertencia. Hermanos y hermanas, en ese mismo versículo 44, no cuentes esto a nadie. No cuentes esto a nadie. No es que Jesucristo no quiere que se proclame la obra que ha realizado, la maravilla, el milagro, el prodigio, el sanar a un enfermo. No es que Jesucristo no quiera eso. Ese secreto mesiánico tiene que ver que Jesucristo no quería tener popularidad, no quería tener fama, hermanos y hermanas. Eso es lo que buscaba Jesucristo con no se lo digas a nadie. También Cristo lo que quiere es que las personas experimenten por su propia cuenta la sanación. Una cosa es que un testigo me diga, yo fui sanado por Dios y yo me alegro y lo gozo en el Señor y eso aumenta mi fe. Pero otra cosa es que yo lo viva, que se me revele a mí, que lo experimente yo. Yo fui sanado por el Señor. Entonces Cristo quiere que mayormente, hermanos y hermanas, nosotros lo experimentemos Él, no tanto en lo que la gente dice y en los testimonios de la gente de lo que ellos han vivido, sino que lo experimentamos por lo que yo he vivido y por lo que yo he sentido, que se me revele a mí, que se manifieste esa sanación en mí. Eso es lo que busca Jesucristo. Por eso tengamos cuidado con eso de no se lo cuentes a nadie. Y el hombre no hace caso, va y proclama todo, hermanos y hermanas, tiene testimonio. En eso lo que nosotros vemos es totalmente la actitud contraria a estar dudando, la actitud contraria a estar tentando, la actitud contraria a estar negociando con Dios. Si me sanas, donaré tanto a la iglesia. Si me sanas, daré tanto a los pobres. Si me sanas, pondré los bancos de la iglesia. Calma, hermanos y hermanas, cálmate. Eso significa que hay un problema en tu vida, porque Cristo no brega sanaciones con compra y venta, con negociaciones, que esto no le tiene que probar a nadie su poder, y mucho menos a ti. No nos tiene que probar su poder a nosotros. ¿Para qué? Simplemente tenemos que creerlo, aunque sea invisible, está ahí. De lo contrario, hermanos y hermanas, esa es la actitud del corazón endurecido. Eso es alejarse de Jesús. Aquí pasa todo lo contrario. Escucha estas frases que te voy a mencionar, que son las que le dan mantenimiento, hermanos y hermanas, que restauran nuestra vida interior. Acercarse a Jesús. Queda claro en el Evangelio de hoy con la sanación del leproso. Arrodillarse delante de Él. Eso quiere decir que te reconozco como mi Señor, como mi Salvador, dueño y amo. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, quien viene a salvarme. Eso está encerrado en ese arrodillarse, en ese acercarse a Jesús y no escaparse y desviarse de Él. El suplicar, porque tengo oración de confianza y esperanza en ti. Ese si quieres, tu voluntad, no la mía, puedes limpiarme. Versículo 40. Eso ahí, hermanos y hermanas, es revelación de lo que no es alguien que tienta a Dios, alguien que está dudando de Dios, alguien que está retando a Dios o entrando en negociaciones con Dios por la sanación. Esa, hermanos y hermanas, es la actitud que provoca que los milagros ocurran. Esa es la actitud que provoca que se dé en nosotros el cumplimiento de la mesa de Dios en nosotros. Ahí es que Jesús tiene compasión, como dice la palabra de Dios hoy. Cuando Jesucristo ve esa actitud, que no es un corazón endurecido, hermanos y hermanas, que no estamos alejándonos de Él, que nuestro espíritu no está en ruinas y en deterioro, ahí es que Jesucristo tiene compasión de todos nosotros. Ahí es que Jesucristo desde el cielo y Dios extiende en su mano larga. ¿Para qué? Para tocarnos. Y ahí es que Jesucristo dice, quiero, queda limpio. Quiero, queda limpio. Versículo 41 de hoy, hermanos y hermanas. Versículos de bendición. Así es que nosotros, hermanos y hermanas, podemos identificar las fallas interiores que tenemos. Esta nueva forma de enseñarnos acerca de Dios es de bendición para todos nosotros. El examen de conciencia diario y sobre todo en la noche, si lo hacemos, hermanos y hermanas, es también examinar, analizar el estado de situación de mi alma.
¿A qué nivel está mi temperatura en las cosas de Dios? ¿O se ha enfriado todo? ¿Estará en ruinas, herido, lastimado, lacerado lo que yo soy como cristiano? Le he dejado de dar mantenimiento, hermanos, cuidado. Está devaluado porque lo he abandonado. Todo eso hay que verificarlo. Es tiempo, hermanos y hermanas, de reconstruir nuestra vida en el nombre de Dios. Vamos a pasar a la conclusión, hermanos y hermanas, que tenemos hoy de esta palabra de bendición que hemos escuchado en reflexión y en meditación. Hay que tener cuidado, hermanos y hermanas, y asegúrate de esto en tu examen de conciencia, verificarlo. Ten cuidado con lo que guardamos en nuestro interior. Ten cuidado con lo que guardamos en nuestro interior, en lo que no ve la gente, en lo que la gente no puede darse cuenta porque es propio de nosotros, íntimo de nosotros, pero Dios lo identifica, hermanos y hermanas. Ten cuidado con eso. Lo que guardamos en secreto de nuestra relación con Dios, lo que creemos o hemos dejado de creer en cuanto a nuestro Dios Padre del cielo. Lo que tenemos, hermanos y hermanas, en el silencio de nuestras vidas. Ten cuidado con todo lo que está ahí. Ese tentar a Dios de lo que nos habla la palabra, ese endurecer el corazón, hermanos y hermanas, cuando no vemos la promesa que se cumple de parte de Dios en mi vida, es lo primero que invade nuestro interior. Es lo primero que se mete en nuestro interior, porque eso no viene de Dios. Escúchalo bien. Eso no viene de Dios. Eso tiene origen en el maligno. Ten mucho cuidado. Apréndelo a manejar. Significa que algo está en decadencia en mi vida y debo de dejar que Dios lo restaure. Tú y yo tenemos que velar por todo aquello, hermanos y hermanas, que llevamos al interior y se resiste, así lo podemos identificar, y no permite que lo de Dios crezca en nosotros, que lo de Jesús suscite en nosotros. Lo impide, no lo deja desarrollar, no lo deja crecer o le impide tan siquiera entrar. Hermanos y hermanas, impenetrable es ese corazón. No quiero ver contigo nada. Tú y yo sabemos muy bien, hermanos y hermanas, por la experiencia que llevamos ya viviendo en este mundo, más aún si somos adultos, que los golpes de la vida, con el paso del tiempo, nos pueden convertir en personas desconfiadas. Hermanos y hermanas, corremos ese peligro y hay que ser sincero y admitirlo. A veces nos pueden convertir esos golpes de la vida, esas situaciones que enfrentamos, esas enfermedades, esas problemáticas, en personas insensibles, también en nuestro interior, en personas pesimistas. Todo eso se mete en el interior. Personas desesperanzadas, hermanos y hermanas. Es el signo del deterioro interior, del cual no podemos dejar que ocurra en nuestra vida. Hermanos y hermanas, y eso es lo que tenemos que hacer. Vuelve al principio, tal como yo era. Ese mismo Dios que estuvo con nosotros como niños es el Dios que está con nosotros hoy como adultos. Ese Dios que está con nosotros cuando no hay problemas es el mismo Dios que está con nosotros cuando hay problemas. No es otro Dios. El que he cambiado yo, que de niño soy adulto. De no tener problemas, ahora tengo problemas, pero Dios está ahí. Vuelve a nuestra creencia del principio, a lo básico. Creo en ti, Señor. Me enseñaron que tú existes, que tú eres mi Dios y me has dado vida. Ese es nuestro principio. No dejes que se deteriore por falta de mantenimiento lo que bien Dios ha dispuesto en nosotros. Amén y amén. Oremos al Señor. Señor, esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Nosotros estamos de vuelta mañana. Nuevo Evangelio, nueva meditación y reflexión de la palabra de Dios. Todo cuanto tú hagas hoy, junto a los tuyos, para la gloria, la honra de nuestro único Dios y Salvador. Y ¿sabes qué? Te va a ir bien bonito hoy, hermanos y hermanas. Créelo en el nombre de Dios. Pero más todavía, vas a ser bendecido.